Bien, continuamos entonces con el curso y justo estábamos hablando nosotros de dos tipos de sustancias, o sea, un grupo de sustancias químicas que son las que más frecuentemente provocan este tipo de problemas, sobre todo en trabajadores que desarrollan actividades agrícolas, ¿no? Estamos hablando de los organofosforados y los organoclorados. Son los dos grupos más importantes de sustancias químicas que se utilizan sobre todo en la agricultura, ¿no? Y hay que diferenciar entre las dos, sobre todo por la sintomatología. Una que va a presentar sintomatología de tipo nervioso y por la afectación a este nivel nos va a presentar principalmente convulsiones. Es un paciente que va a llegar con toda la sintomatología general que hemos presentado anteriormente y el antecedente de la exposición a una sustancia química. La diferencia, o sea, la forma de diferenciar es precisamente, les decía, las convulsiones. Son personas que van a llegar con convulsiones bastante fuertes que no se las va a poder eliminar, no se les va a poder, inclusive si se trata de personas bien fornidas, controlar. Es difícil buscar una vía, es difícil encontrar una vía para su tratamiento y todas esas cosas que cuando se hace en un centro de salud le ponen apuros al médico. Este tipo de pacientes, les decía, va a requerir sobre todo el tratamiento. El tratamiento, en realidad, para estas dos, no existe un antídoto específico para ninguna de las dos sustancias, ni siquiera para los órganos clorados, ni los órganos fosforados, y peor para los carbamatos, que es una sustancia intermedia entre las dos. Entonces, la idea es que primero calmar las convulsiones y para eso vamos a tener que usar diazepam sobre todo. Acá en esta indicación nos indican que podemos entregar diazepam tanto en adultos como en niños. En niños también existe este tipo de cuadro. Gente que no trabaja pero que sí está expuesto debido a que normalmente en el campo los niños acompañan a los papás a las actividades agrícolas, ¿no? Entonces esto, y además en algunos lugares donde no se conoce, no se sabe la peligrosidad del tema, la manipulación, el depósito de estas sustancias son no adecuados. Lo que normalmente hacen los agricultores, por ejemplo, por la falta de espacio, agarrar este tipo de galones que tienen este tipo de sustancias y guardarlo bajo los catres, ¿no? Bajo las camas. Entonces, yo conozco un caso en el cual un grupo de personas que trabajaban con agricultura, para guardar, o sea, para evitar el gasto, compraban un año antes las sustancias para la siguiente gestión, ¿no? Y las depositaban bajo el catre de sus hijos. Después de unos meses que han estado durmiendo sobre estas sustancias, estos niños presentaron síntomas de Guillain-Barré, o sea, síntomas de parálisis en los miembros inferiores. De principio, los médicos que habían hecho la observación indicaron que se trataba de unos casos de poliomielitis, porque eran 3 los niños que tenían este problema. Entonces, vino el sede, vinieron varios médicos a hacer las observaciones y después de hacer todas las reuniones e investigaciones, se indicó como diagnóstico que se trataba precisamente de una intoxicación crónica debido a sustancias químicas. Y descubrieron también que sí, estos niños bajo cama tenían galones de este tipo de sustancias que estaban guardadas para la próxima campaña, o sea, para el siguiente año. Esto provocaba este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esto es una complicación crónica que se aproxima. Hay otros en los cuales la exposición es bastante alta y además en un tiempo corto van a producir este tipo de casos. O gente porque decide que está aburrido, está enojado, agarra y se echa un trago de estos. Entonces vamos a tener pacientes sobre todo con este tipo de contracciones. Entonces, el tratamiento generalmente es utilizar el diazepam, sobre todo para disminuir este tipo de contracciones que son una de las afectaciones que va a reducir, ¿no? En adultos de 5 a 10 miligramos, en niños de 0,25 a 0 miligramos por kilogramo de peso. En cambio, a diferencia, tenemos el otro grupo, el grupo de los órganos fosforados,
que más bien, y también los carbamatos, porque eso sí, comparten la sintomatología, este tipo de sustancias, nos van a producir sobre todo unas lesiones debido a la hipersecreción que pueden existir las glándulas en todos los sistemas, ¿no? Vamos a tener una hipersecreción gástrica, vamos a tener una hipersecreción a nivel de los pulmones, vamos a tener una hipersecreción en realidad en todos los órganos. Y la que más se nota es precisamente la hipersecreción de pulmones. Es un paciente que va a llegar con una gran cantidad de espuma en la boca, una gran cantidad de espuma saliendo por las fosas nasales y presentando un cuadro de ahogamiento, ¿no? Es como si hubiera aspirado bastante espuma y no puede respirar. Entonces acá es importante hacer la asistencia de este tipo de pacientes con un apoyo de un respirador o utilizar otras técnicas para poder llegar al oxígeno necesario a este paciente. En algunos casos también se realizan traqueotomías en último caso, ¿no? O si hay la posibilidad de hacer intubación sin respiración mecánica, entonces generalmente se recurre a eso. En sí, podemos utilizar como antídoto a la atropina, ¿no? Que nos va a reactivar sobre todo la colinesterasa, que es la que está produciendo esta hipersecreción de las glándulas y va a ir disminuyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En estos pacientes vamos a encontrar generalmente una dilatación de las pupilas, ¿no? Una dilatación bastante grande y lo que vamos diré, una contracción de las pupilas que va a significar la presencia. Lo que nosotros vamos a hacer es una atropinización. Es el uso de atropina en soluciones hasta que los efectos por la atropina sean, por ejemplo, una permanente dilatación de los ojos. Es uno de los síntomas que nos va a significar de que sí, la atropina está funcionando y hay que mantenerle atropinizado al paciente hasta que se quiten, hasta que el organismo metabolice todas las sustancias químicas y los elimine por las vías, ya sea vía urinaria o también por las heces, ¿no? Entonces, es la diferencia de estos dos tipos. Generalmente los accidentes con este tipo de sustancias nos van a traer estos dos tipos de pacientes. El hecho de que nos confundamos en el tratamiento generalmente nos va a provocar mucho más problemas. Si nosotros usamos el tema de la atropina, en algunos de los casos nos va a dar efectos secundarios que puede provocar más problemas al paciente. También tenemos que hablar, bueno, ya dejamos un poquito esta parte de la agricultura que va a tener este tipo de afectación, sobre todo en este tipo de sustancias. En los de los carbamatos, el tratamiento es muy similar al que se hace para los órganos fosforados. Entonces, decía, también tenemos el uso de la biotecnología. Eso significa que gracias a la biotecnología, también estas sustancias químicas que se utilizan, sobre todo en la agricultura, son productos que van a ir concentrándose más, van a ir utilizando productos más fuertes cada vez, debido a que estas, o el objetivo o el uso para eliminar las plagas o otro tipo de sustancias van a adquirir resistencia. Entonces, nosotros a través de la biotecnología vamos a lograr nuevas técnicas, nuevas sustancias mucho más fuertes, pero con el consiguiente aumento también del factor de riesgo químico. El factor de riesgo químico, cuanto más fuerte o cuanto más sustancias químicas, va a ser mucho mayor. El desarrollo de la biotecnología ha hecho que este factor también avance en forma paralela a este tipo de actividades. ¿Cómo puede entrar en el cuerpo? Ya lo hemos dicho anteriormente, puede entrar por cualquier vía. Puede entrar por vía dérmica, por vía respiratoria, puede entrar por vía conjuntival, puede entrar por vía oral. Lo real es que cualquiera de estos sistemas sirven para que estas sustancias puedan penetrar al organismo. Por eso, en el tema del trabajo con este tipo de sustancias es importante, sobre todo, el manejo de protección personal. En la piel, generalmente la gente que va a desarrollar actividades en trabajo, ya sea
sustancias químicas. Las personas, por ejemplo, que hacen lavado en grandes cantidades en las lavanderías, como en los hospitales, cuando hacen lavado a mano, o también cuando están preparando la cantidad de agua para poner lavado industrial, utilizan sustancias químicas para desinfectar la ropa, desinfectar otro tipo de materiales. Siempre están manipulando este tipo de sustancias. Si no existe una buena manipulación y hay contacto de la piel con estas sí van a ingresar al organismo produciendo las diferentes sintomatologías que se pueden producir o depositándose, logrando una acumulación que posteriormente también va a provocar problemas en las personas que tengan. Entonces, una de las vías, la piel, también que es muy frecuente, sobre todo en gente que trabaja con este tipo de materiales, una vía de ingreso para que el organismo pueda afectarse, ¿no? En este caso podemos hablar, por ejemplo, gente que hace lavado industrial, gente que trabaja, por ejemplo, con sustancias químicas en laboratorio, gente que trabaja, con la reparación o arreglo, por ejemplo, de las baterías de los móviles, que no es poco, es bastante. Además, que aparte de contaminarse ellos, también están contaminando el ambiente, porque toda la sustancia que sacan y sobre todo manipulan el plomo, que es otra sustancia que puede provocar contaminación en el medio ambiente a las personas, es importante, ¿no? Este tipo de baterías están en base a ese plomo. En el tema de la gente que está haciendo limpieza, del mismo modo, están utilizando sustancias químicas como desinfectante y descontaminante en algunos casos, lo cual un mal uso o una mala protección nos va a provocar este tipo de patologías afectadas que afectan por los problemas del uso de químicos, ¿no? En los pulmones también no deja de ser frecuente la presencia de este tipo de casos, porque generalmente hay una mezcla de sustancias químicas que están flotando en el aire, sobre todo en ambientes cerrados con poca ventilación, donde haya depósito de este tipo de sustancias. Muy frecuente en las personas que van a comercializar este tipo de sustancias, ¿no? Sustancias que tienen una característica de volatilizarse, o sea, se convierten en forma de gas y están invadiendo o están dentro, concentrándose dentro de un ambiente cerrado. Por eso, una de las medidas es que cuando haya ambientes donde se desarrolle este tipo de actividad con este tipo de sustancias, debería tener un buen sistema de ventilación, ¿no? En los casos en los que hacemos rociamiento o hacemos fumigación, también son, sobre todo las personas que van a desarrollar esta actividad, la posibilidad de producir un problema en salud, un accidente o una enfermedad, cuando hay una exposición bastante prolongada, ¿no? El uso, por ejemplo, de insecticidas. Hay alguna gente que se dedica exclusivamente a trabajar con fumigaciones, son los que precisamente van a presentar este tipo de lesiones o problemas ocupacionales, sobre todo por el tema de la aspiración de estos tipos de gases. No siempre utilizan la máscara o la máscara de gas apropiado, ¿no? Entonces, esto hace que esto vaya acumulándose hasta llegado al límite y se pueda manifestar con problemas en la salud de los trabajadores. Entonces, es muy importante ver y considerar también la vía respiratoria, porque va a depositar principalmente problemas a nivel pulmonar y también a nivel sistémico en otros órganos. En el tema digestivo ya hemos indicado anteriormente, es la llegada de estas sustancias químicas por vía digestiva a través del consumo de agua contaminada, alimentos contaminados, alimentos y bebidas que contengan sustancias químicas. El tema, por ejemplo, de los alimentos manufacturados, alimentos que reciben algunas sustancias como conservantes, saborizantes, precisamente para mantener durante un buen tiempo hasta que el consumidor pueda utilizar. En algunas situaciones, cuando no se utiliza y pasa la fecha de expiración, estos se convierten en problemas que van a dar sobre todo intoxicaciones alimenticias.
Por lo tanto, la gente, por ejemplo, que va a estar trabajando en la manufacturación de estos productos en las industrias de alimentos y todos esos, por un periodo largo y expuestos a este tipo de sustancias, también van a terminar con accidentes o enfermedades laborales producidas por este tipo de sustancias. Hoy, en este momento, por ejemplo, cuando estamos hablando de las vías conjuntivales, es muy importante, y seguramente han visto que en el personal de salud está cubriendo la boca, está cubriendo el sistema respiratorio, pero también tiene que completarse con cubrir y evitar que estos agentes ingresen por el ojo. Estoy hablando de los virus, pero también este tipo de sustancias químicas sí pueden ingresar a través por la vía conjuntival. Ustedes saben que en este órgano es mucho más efectivo, por ejemplo, en caso del tratamiento con medicamentos antibióticos, el uso local, o sea, gotas para el tema de oftalmología. ¿Por qué? Porque la vía sistémica o la vía intramuscular o intravenosa, si bien llega, tarda un poco y no es tan efectiva como por vía local. La absorción es por su característica de absorción de las conjuntivas. Todos los médicos generalmente prefieren utilizar la medicación por vía local. Del mismo modo, en el tipo de sustancias, estos órganos y también pueden ser afectados por la presencia de sustancias químicas, ¿no? Sobre todo estas sustancias que tienen el carácter de volatilizarse, de evaporarse. Y normalmente cuando no hay protección, esta puede ser la vía por la cual puede provocar problemas de la salud a los trabajadores. Con todo lo que hemos indicado, y tenemos que hablar también esto que se llama prevención. Normalmente, ustedes saben que en todos los lugares donde hay sustancias químicas, incluyendo los lugares de agricultura, generalmente los que ya conocen y saben y hacen un buen uso de estos, ponen avisos, ponen rótulos, dice área recién fumigada, evite ingresar al área, ¿no? O dice sustancias peligrosas, prohibido el ingreso. O dicen solo personal autorizado. Entonces hay una serie de rótulos, como los podemos ver acá, que nos avisan, nos comunican la posibilidad de la existencia. Entonces, normalmente, una de las primeras medidas es precisamente advertir a las personas, advertir a los trabajadores con rótulos que van a llamar la atención y van a comunicar la presencia de estas sustancias químicas. Por lo tanto, se debe tener bastante cuidado. Entonces, es una de las primeras medidas que se debería ocupar en cualquier tipo de ocupación, en cualquier tipo de trabajo que utilice este tipo de sustancias para el desarrollo de sus actividades. Hay varios protocolos, hay varias normas que establecen diferentes tipos de uso, diferentes tipos de manejo, diferentes materiales de protección, de acuerdo al tipo de sustancias que están utilizando y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay ropa de protección ya preparada para este tipo de situaciones, hay soluciones que se pueden utilizar como tratamiento para evitar la acción tardía de este tipo de sustancias, el uso de ropa adecuada y todas esas cosas. Pero una de las cosas que también se ha demostrado que es muy efectivo es precisamente el lavar, sobre todo, no solo en este caso la mano, sino todo el cuerpo, después de realizar estas actividades utilizando este tipo de sustancias químicas. Por ejemplo, la gente que va a ser fumigado, pese a que esté en un tractor durante todo el día, va a requerir utilizar agua y jabón en cantidades para eliminar la cantidad de residuos de este químico que habíamos dicho que por acumulación también va a provocar problemas de salud en los trabajadores. Entonces, es importante el lavado no solo de la mano, sino del cuerpo. Es importante, sobre todo, utilizar ropa adecuada de trabajo que luego debe ser eliminada antes de regresar a su casa, ¿no? O utilizar ropa desechable, ¿no? Dependiendo del tipo de sustancias que va a utilizar.
La limpieza, como les decía, la limpieza personal, el uso del agua, del jabón en abundancia es una de las indicaciones que existe cuando hay gente que está expuesto a este tipo de sustancias por cuestiones de trabajo. Una de las cosas que pide el protocolo de seguro en seguro ocupacional, donde existen ocupaciones que van a utilizar este tipo de sustancias químicas, es precisamente que higiene industrial va a obligar a las empresas o a los lugares donde se trabaja esto, condiciones para este tipo de trabajo. Es ropa de protección, duchas con bastante agua y sobre todo detergente para hacerse la limpieza antes de dejar de trabajar, ¿no? Estas medidas van a paliar, no van a calmar, son paliativas, porque al final igual el tiempo de exposición de años va a tener consecuencias posiblemente en el área de salud, ¿no? Si no van a haber problemas graves como el cáncer, siempre van a terminar con problemas en las articulaciones, problemas en el sistema musculoesquelético, que son consecuencia precisamente del uso prolongado y la exposición prolongada a este tipo de sustancias. Existe también una clasificación de este tipo de sustancias, no solo para las agrícolas, sino para todas, ¿no? Y utilizamos el sistema de colores. El sistema de colores que nos va a también, es un sistema de prevención para tener los cuidados necesarios en el manejo de este tipo de sustancias. El color rojo, que generalmente nos va a significar un grado de toxicidad alto, muy alto, y que todos los envases es una norma internacional, ¿no? Que indica que todos los productos que se van a comercializar y que se van a utilizar como materia de trabajo, material de alguna actividad, van a llevar la etiqueta de color rojo si se trata de sustancias muy tóxicas o tóxicas. De ahí que algunos productos que ustedes vean en la calle o en los lugares donde venden, es que todos los productos que están con envases rojos generalmente son muy tóxicos o tóxicos. Y ahí ustedes tienen que ver también que los envases generalmente, aparte de la etiqueta que nos dice la marca, nos indica una etiqueta donde nos dice la marca, nos dice la sustancia química que se está utilizando, nos está indicando la sintomatología y nos está indicando el antídoto o el tratamiento correspondiente que se debe utilizar. Por eso es que en medicina, cuando hay este tipo de pacientes, lo primero que se debe enseñar es que todas las personas que hayan sufrido este tipo de intoxicación deben llevar el envase o la etiqueta del producto con la cual se han intoxicado. Eso nos va a evitar a confundir diagnóstico, eso nos va a facilitar de ganar tiempo para hacer el tratamiento específico porque está anotado ahí y entonces le va a dar más tiempo al paciente para poder recuperar. En caso contrario, entonces a veces es difícil identificar la sustancia química que ha producido este problema. Entonces, por eso es que cuando se hace capacitación a los trabajadores o a las personas que están desarrollando esta actividad con sustancias químicas, es concientizarles. Si hay accidentes, si hay enfermedad profesional, de que lleven, cuando están yendo a hacer atención médica, la etiqueta de la sustancia con la que posiblemente se hayan podido intoxicar, ¿no? También tenemos envases, tenemos sustancias químicas que pueden ser medianamente nocivas y que provocan también alteraciones o agresiones a la salud de los trabajadores. En este caso, lo que se debe hacer también tomar todas las medidas necesarias sin que este cambio de color significa que no sean sustancias dañinas al organismo. Siempre van a ser sustancias que son extrañas al organismo y que la presencia, la cantidad o el tiempo de exposición van a determinar que se produzca una patología, ya sea un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. En muchos casos, cuando no se le da mucho caso, terminar en eso que se llama muerte, ¿no? Entonces eso ya es mucho más difícil. El color azul
ahora si se dan cuenta, el color azul ahora es una sustancia química que no es nociva, dice, no es nociva, pero que sí se tiene que tener cuidado. Eso significa, por ejemplo, que, a ver, antes la lata de Baygon, la que utilizamos para eliminar mosquitos en todos los lugares, sobre todo aquí en Santa Cruz para el tiempo del dengue, es una lata que venía en color verde. Significaba este Baygon que, bueno, no era nocivo al uso de esto para las personas, pero no era nocivo cuando se utilizaba puntualmente, cuando se utilizaba de un tiempo y todas esas cosas. Sí es nocivo cuando la exposición es permanente y continua. Gente que vive bonegando la casa con el Baygon, generalmente también va a terminar con problemas de intoxicación. Ya les he dicho que estas sustancias tienen la característica de ser acumulativas, se van acumulando en el organismo hasta que llega a un nivel en el cual sí se convierte problema para la salud de las personas. Entonces, este tipo de sustancias que han estado utilizándose por años, hoy ha ido cambiando. Si van a fijarse, ya existen algunas latas con el nombre de Baygon, pero de color azul. Eso significa que estas latas del contenido, latas verdes que contenían contenido de insecticida, ya no son suficientes porque los mosquitos han hecho resistencia. Entonces, los productos que vienen ahora vienen de color azul, que no significa que sí son sustancias que pueden o que se deben tener cuidado y que sí pueden provocar problemas en la salud, ¿no? No solamente con el tiempo, no solo con la exposición, sino en el mismo uso diario ya puede provocar. Entonces, esta diferenciación de colores nos permite a los trabajadores, nos permite a nosotros, al personal de salud, si traen la etiqueta, saber el grado de toxicidad que puede traer. Llega un paciente, nos trae un envase de color rojo, sabemos que es una sustancia química muy tóxica, entonces podemos estar o preparar todo lo que se requiere para hacer la atención. Y en el caso de que no tengamos los medios, prepararlo para que pueda acceder a otro servicio donde tenga los medios para su atención. Bien, entonces fíjense, el tema del uso de los químicos no es solamente un problema que va a afectar a las personas que trabajan, ¿no? Generalmente este tipo de sustancias, cuando las personas no cumplen, por ejemplo, con el cambiado de ropa, el lavado, es que también va a provocar este tipo de lesiones a las personas de su entorno. Es un trabajador que fumiga, es un trabajador que no se quita la ropa, duerme con la misma ropa, también está provocando la intoxicación a las personas que están en su entorno. No en la cantidad ni en el tiempo que él se expone, sino en menor cantidad, pero que sí es acumulativo. Entonces, al final, cuando estamos hablando, si estuviéramos hablando solamente de los trabajadores, agricultores, los que generalmente manejan este tipo, vamos a ver que las condiciones de algunos de ellos, sobre todo les hace vulnerable al manejo. ¿Y cuál es el problema? La falta de conocimientos, la falta de manejo, la forma de manejo y sobre todo la experiencia en esto. Es importante el tema de la educación, el tema de la información y la capacitación o el adiestramiento en el manejo, el uso y el monitoreo de estas sustancias. Entonces, así como en la agricultura, también acá en la ciudad muchas ocupaciones utilizan sustancias químicas que nos van a provocar ese cuadro de sintomatología general que hemos presentado y que va a requerir también realizar actividades de salud para el campo. Pero más que eso, lo que tendríamos que incidir o tendría que incidirse sobre todo en los temas de prevención, el uso de equipos de protección personal, la educación, la información, la capacitación, que nos va a disminuir la cantidad de pacientes que están sufriendo este problema. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, doctor, muy bien.